Bienvenidos a la tercera Feria Internacional del Libro UNICACH 2020. En este espacio presentamos el libro Karl Marx en Chiapas, testimonios de su vigencia. ¿Por qué leer a Marx en la actualidad? Esa es una pregunta que apareció al mismo tiempo en muchos lugares del mundo, en las nuevas discusiones y publicaciones sobre Marx en los años recientes, incluso antes del 200 aniversario de su nacimiento y de todos los aniversarios que se celebran por tantas obras que nos heredó Karl Marx. Y estoy pensando no solamente en las biografías, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí la de Francis Wynne o la de Jonathan Sperber, que aparecieron muy recientemente, no tan recientemente ya pensándolo bien, sino también en que cuando uno se mete a la bibliografía sobre capitalismo, por ejemplo, uno encuentra que las citas de Marx, las referencias al trabajo de Marx, siguen siendo constantes. Es como intrínseco, intrínseca la conexión entre Karl Marx, la figura y los textos de Marx con el tema del capitalismo. Y sería imposible hacer un resumen aquí de todas las veces y todos los autores que han usado a Karl Marx. Nunca se ha dejado de discutir Marx. Incluso la caída del muro de Berlín y sus consecuencias geopolíticas y toda la crisis global después del último empujón del capitalismo, esto que llaman neoliberalismo y todas sus ramificaciones y contradicciones, podrían, digamos, como contribuir a la idea de que ya no es relevante leer a Marx. Sin embargo, al contrario, ¿no? Marx sigue siendo un recurso fundamental para entender todo eso. ¿Y por qué leer a Marx en lugares tan alejados de los centros de expansión y transformación de ese capitalismo? Bueno, pues porque desde el inicio la escritura de Marx está enlazada ciertamente al centro de Europa y al capitalismo británico y al norteamericano, y en todo caso tiene referencias al resto del mundo solamente a través de la literatura y los diarios que le caían, pero de todas maneras tiene esta visión global, tiene esta visión mundial. Y esas experiencias localizadas de ese capitalismo que estaba él viviendo, experimentando directamente, están conectadas con las experiencias de transformación global de las vidas y los paisajes en muchos lugares del mundo. No era necesariamente una exploración de algo muy específico, y él mismo sabía, él mismo escribía de algo que no era nada específico para un lugar específico del planeta, ¿no? Al contrario, se volvió un cúmulo de ideas muy poderosas para movilizaciones y para análisis más allá de ese lugar, y terminó provocando, incluso influyendo en revoluciones sociales que aparecieron en muchos lugares del planeta, casi la mitad del planeta. Son ya varios los trabajos que han dado cuenta de esas resonancias del capitalismo en Chiapas incluso, ¿no? Hablamos ya de un marxismo en Chiapas y hablamos de estudios que han integrado una visión marxista. Entre ellos, por ejemplo, el de Sonia Toledo, que de alguna manera contribuye también a esta visión y la amplifica de una manera especial. Entonces, la relevancia de Marx es más o menos evidente, no es apabullante, diría yo. No es necesario explicar eso. La idea es mucho más interesante si la pensamos como lo plantea Laura Cházaro en esta obra, ¿no? La relevancia de Marx también se ve o también radica en la forma en que se lee, en la lectura que se hace de sus obras para entender las situaciones y problemáticas contemporáneas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Marina Acevedo lee a Marx como una poderosa arma teórica, un arma de teoría social que hay que estudiar todavía. Contra las críticas posmodernas, fundamentalmente, de que su modelo es una especie de modelo de ciencia decimonónico ya pasado de moda, o por sus consecuencias teleológicas o el utopismo que carga, Marina, digamos, cuestiona estas ideas, estas lecturas muy parciales, muy cortas de Marx, y propone que Marx sigue teniendo una vigencia porque lo podemos leer como un pensador situado primero, es decir, entenderlo en su momento, entender el contexto en el que está produciendo, y al mismo tiempo aplicarle a él el propio método de análisis histórico que él predica, encontrando en ello también una riqueza en la historia misma del pensamiento y en la historia de la formación de la teoría social. Pero además, el enfoque de Marx sigue siendo interesante para interpretar la sociedad, sigue siendo teoría social, tiene una fuerza heurística propia y muy singular, insustituible en algún sentido.
Carlota Bertoni, por su parte, al analizar el salario mínimo, incluyendo varios aspectos del salario mínimo, como la alimentación, el consumo de calorías y otra serie de elementos entre trabajadores, en unos trabajadores, además del capitalismo más periférico, como es el de Chiapas, entre ellos el capitalismo en Tuxtla Gutiérrez, digamos, se encuentra que es útil volver a leer a Marx, especialmente al Marx de la teoría del valor, del plusvalor y del trabajo, ¿no? Regresar a leer el Capital. Nos regresa a la idea, por ejemplo, interesante, que siempre va a ser interesante, de que el salario, un objeto tan naturalizado en la vida de las relaciones laborales en todo el mundo, puede ser también pensado como uno de los componentes fundamentales, componentes claves del proceso de explotación del trabajo, justamente como lo propuso Marx. Hugo Rojas, al trabajar con el comercio transnacional en la frontera de México con Guatemala, con trayectos de vegetales de un lado para el otro o de productos industriales de los grandes almacenes en México hacia Guatemala, se encuentra que la noción de mercancía y a través de ella la teoría del valor otra vez, como lo discuten varios autores, es muy importante. Y la teoría del valor vuelve a llevar a Marx. Lo interesante en este caso, en el caso que analiza Hugo, es que se trata de un análisis de la utilidad de esta teoría del valor y del análisis de la mercancía de Marx más allá de los escenarios de producción. Ese es el gran cuestionamiento. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo se inserta este tema de la circulación y el fetichismo de la mercancía, siguiendo por ejemplo a Paduray, en un lugar que muestra una complejidad distinta a las zonas de producción industrial, de donde se producen las relaciones propiamente capitalistas en la producción de los objetos mismos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esta pregunta de la producción, del fetichismo, del dinero y la mercancía en estos procesos? Juliana Matus, saludos Juliana, haciendo investigación del sindicato universitario en una de las universidades estatales de Chiapas, en este caso la UNACH, encuentra también muy útil el llamado análisis de coyuntura, que sugiere, está ejemplificado muy bien, por textos como el 18 Brumario de Luis Bonaparte. El análisis de coyuntura, formulado en Marx de alguna manera y reformulado por Gramsci, que es al que hace referencia Juliana, implica analizar acontecimientos más allá de las cadenas históricas, de las estructuras sociales, digamos, que producen a los actores. Se trata de entender también su tiempo, la combinación específica de fuerzas, los escenarios específicos y las formas de comunicación en las cuales se dan esas luchas. Matus muestra de esta manera que aunque existen muchos modelos para hacer análisis de situación, el análisis de coyuntura sigue teniendo una utilidad. Patricia Ochoa, que está inmersa en problemas relacionados con la educación, saludos Pati, encuentra muchas entradas posibles al tema de la obra, en la obra de Marx, en los textos citados y en muchos otros, ¿no? Las tesis sobre Feuerbach, el Capital, el Manifiesto Comunista, etcétera, ¿no? La idea, por ejemplo, de que la educación es una relación social le permite leer el proceso mismo de formación del proletariado como un proceso de educación. La disciplina en la fábrica, los procesos de adquisición de habilidades, los procesos de formación técnica, son también parte de la formación plena del proletariado y son procesos educativos. De alguna manera ahí está en ciernes un análisis de la educación. Muchos modelos de educación activa y práctica que se predican hoy en día podrían encontrar algunas ideas muy sugerentes, incluso críticas, si analizan este contrapunto, esta idea en contrapunto con los principios que guían las actividades en la fábrica, por ejemplo, ¿no? Estas sugerencias que hace Patti para leer a Marx, justamente por las conexiones que existen entre educación y alienación o subordinación. Y en este mismo tenor, de alguna manera, aunque bordando en otros temas, Efraín Aguilar, al hacer psicología, recupera la trayectoria de Vygotsky
Lo voy a decir así porque así lo decimos en español, pero tiene sugerencias de cómo pronunciarlo. En su esfuerzo por producir una psicología no burguesa, Vygotsky trata de no centrarse justamente en un individuo trascendente. Y por el contrario, encuentra en las ideas de Marx sobre la praxis, la vida concreta, la vida social concreta y el papel de la dialéctica y de las contradicciones, un estímulo interesante para repensar el proyecto de la psicología, para crear una psicología diferente. Ve, por ejemplo, cómo hay una relevancia importante de todos estos elementos, vida social concreta, dialéctica, contradicciones, en el origen mismo y en la transformación de las funciones mentales superiores. ¿Sí? Eso justamente que hace del género humano un espécimen específico de la naturaleza. Esas ideas le permitieron explorar el proceso mismo de formación, a Vygotsky, perdón, le permitieron explorar el proceso mismo de formación de los conceptos en la infancia y también el proceso de formación de la conciencia. La conciencia como un sistema semántico dinámico, como un reflejo de reflejos. El punto de partida de esta teoría de la acción y la conciencia está en una psicología de alguna manera implícita en la idea de Marx de alienación humana. El libro es entonces un conjunto de lecturas de Marx, a partir de problemas muy específicos de investigación y de acción en el presente. Y efectivamente, como dice Laura Cházaro, una de las editoras, el libro nos presenta lecturas situadas de la obra de Marx, que nos ponen en contacto de alguna forma con distintos académicos de Chiapas que a su vez se ponen en contacto con los objetos y las reflexiones que se dieron en otros tiempos y en otros lugares en la obra de Marx. Eso da testimonio de la vigencia, indudablemente. Sin embargo, me gustaría agregar que también estamos con un conjunto de textos que tienen una potencia que va más allá de su propia condición situada, pues fijan su atención en cuestiones que trascienden la situación inmediata y por ello pueden ser leídos en ese extremo del mundo, en este extremo del mundo y en este presente como si hablaran de nosotros mismos y de nuestro lugar y de nuestro tiempo. El libro Karl Marx en Chiapas ejemplifica muy bien esa potencia en esa obra que ha logrado reflejarse en las preocupaciones de los colegas, de mis colegas contemporáneos. Muchas gracias.